Un saludo muy especial. Para el SENA, la formación de los trabajadores colombianos es fundamental. Somos conscientes que los miles de trabajadores en diferentes sectores del país desarrollan sus actividades, pero necesitan mejorar su productividad, que la formación es continua y a lo largo de la vida. Por eso hemos abierto la convocatoria de reentrenamiento laboral y formación a lo largo de la vida, que va dirigida a todas aquellas entidades sin ánimo de lucro, de reconocida idoneidad y trayectoria, como quienes, como gremios, agremiaciones, corporaciones, fundaciones, asociaciones de trabajadores y sindicatos, universidades, instituciones de educación superior de reconocida trayectoria y con acreditación de alta calidad, para que puedan presentar propuestas a la medida para la formación de trabajadores colombianos en los diferentes sectores productivos. Sabemos que el campo es una de las prioridades para el desarrollo económico del país, máxime ahora que estamos prestos a pasar la página de la violencia por una página de oportunidades, por una página de la paz y el posconflicto. Por eso en esta convocatoria que abrimos y que pueden encontrar toda la información en la página web y conocer los detalles a través de esta videoconferencia, los detalles técnicos de cómo participar y el pliego, digamos, de requisitos, esta convocatoria privilegia a aquellas entidades que van a beneficiar a trabajadores del sector agropecuario. 80% de cofinanciación para los proyectos que presenten del sector agropecuario y 65% para aquellas iniciativas que provengan de otros sectores. Aquellas iniciativas que además de venir del sector agropecuario o de otros sectores hagan énfasis en temas que tengan que ver con el posconflicto, beneficien a población víctima del conflicto armado, beneficien y se destaquen trabajadores de los diferentes municipios que hacen parte de lo que se han llamado, digamos, municipios donde van a estar las zonas de transición en el proceso del posconflicto, van a tener, digamos, un puntaje adicional. Por eso los invitamos a todos a participar de esta convocatoria de reentrenamiento laboral y formación a lo largo de la vida, donde el SENA tiene una bolsa de 3.700 millones de pesos. Las propuestas pueden ser presentadas hasta por un valor del 10% de esa bolsa, es decir, hasta por un valor de 370 millones de pesos. Recuerden, si vienen del sector agropecuario, 80% de cofinanciación por parte del SENA, y si son de otros sectores productivos, el 65%. Convocamos a todas las entidades sin ánimo de lucro de reconocida idoneidad de trayectoria en los diferentes sectores productivos a que aprovechen esta oportunidad y puedan presentar sus iniciativas de formación para mejorar la productividad y competitividad de los trabajadores y de las empresas colombianas. ¿Qué es el programa de reentrenamiento laboral? Es una oferta del SENA cuyo objeto es ejecutar inversión social a través de proyectos de formación que provengan y sean desarrollados por entidades sin ánimo de lucro y de reconocida idoneidad, dirigidos a trabajadores y demás personal de la cadena productiva con el fin de mejorar y cualificar el talento humano. La normatividad que rige el programa dentro de toda la normatividad que rige el programa, vamos a mencionar algunas de ellas, todas se encuentran publicadas con el pliego de la convocatoria. Entonces tenemos el decreto 681 compilado en el decreto 1072 de 2015, ambos del Ministerio de Trabajo. La resolución 2921 de 2014, modificada por la resolución 3895 y la resolución 4617, también del Ministerio de Trabajo. Y tenemos la resolución 2021, modificada por la resolución 2320 de 2014. También debemos mencionar la resolución de tarifas que rige este año el programa, que es la 1502. ¿Quiénes participan? Entidades sin ánimo de lucro con representatividad en el sector productivo. Tenemos gremios o agremiaciones, federaciones, asociaciones, sindicatos, organizaciones representativas de trabajadores, instituciones de educación superior con acreditación institucional de alta calidad. Dentro de los trabajadores beneficiarios que pueden
participar en estas capacitaciones están los que requieran adecuar sus competencias y adelantos tecnológicos y de organización de trabajo que se hayan presentado en la cadena productiva. Trabajadores que requieren alcanzar una o más competencias superiores con o sin certificado a fin de ascender profesionalmente. Trabajadores que requieran capacitación para ejercer una ocupación distinta de la realizada habitualmente, pero dentro de la misma cadena productiva. Y personal asociado a las empresas de la cadena productiva en forma de contratistas, subcontratistas y proveedores que requieran adecuar una o más competencias superiores para aumentar la productividad y competitividad. ¿Listo? ¿Cómo se desarrolla el programa? El programa se desarrolla a través de convocatoria pública desarrollada en dos fases. Estas fases están dirigidas a las entidades sin ánimo de lucro y de reconocida idoneidad con representatividad en el sector productivo. La primera fase es la fase habilitante. En ella encontramos el reconocimiento de la idoneidad de la entidad sin ánimo de lucro que se presenta. ¿Cómo se da esta idoneidad? Fijando unos criterios de capacidad técnica, unos criterios de capacidad administrativa, dentro de los cuales están los financieros y los jurídicos. Esta primera fase es la que posibilita a que aquellas empresas o entidades sin ánimo de lucro puedan pasar a la segunda fase, que es la fase de presentación y evaluación de los proyectos de formación. En esta segunda fase es cuando ya la entidad sin ánimo de lucro presenta el proyecto a desarrollar para que sea cofinanciado por el centro. Y como lo mencionaban anteriormente, tenemos la primera fase de reconocimiento de la entidad sin ánimo de lucro como idónea. Quienes son habilitados como idóneos pueden participar en la segunda fase, es decir, presentar su proyecto de formación. Dentro de el proyecto de formación debe contener unos ítems que están desagregados en el pliego de condiciones de la convocatoria. Entre ellos se encuentra una identificación de necesidades. Las generalidades del proyecto deben tener un objetivo general, objetivos específicos e indicadores. Deben plantear un diseño curricular, la modalidad, duración y enfoque de la formación que van a desarrollar en cada uno de los proyectos. Dentro de los formatos que se publicaron se encuentra el de la presentación de la propuesta. Allí plasman tanto los objetivos, toda la información correspondiente al proyecto de formación y de una vez allí plantean su diseño curricular. En esta convocatoria se van a tener en cuenta 7 criterios de evaluación cuya calificación para cada uno de ellos va de 1 a 10 y que tienen una calificación, un peso porcentual. La fuente de financiación de este programa es la de recursos CRE y para ello se estableció de acuerdo con la reforma tributaria del 2012, ley 1607 y en el artículo 4 del decreto 681 se estableció que de los recursos CRE para el programa se destina el 1.9% de los ingresos correspondientes a este impuesto. Y se mencionaba anteriormente que tenemos la resolución de tarifas, este año nos aplica la 1502 y allí se establecen cuáles son los rubros financiables que se van a tener en cuenta para esta vigencia.
tenemos honorarios, alojamiento, manutención y o transporte local o intermunicipal y tiquetes aéreos, tanto para expertos y o instructores nacionales e internacionales. Se reconoce honorarios por traducción de conferencias, material de formación, alquiler de ambientes de formación y gastos de operación del proyecto. Para este rubro, el porcentaje máximo es hasta el 10% del valor total del proyecto. También se reconocen gastos de promoción y divulgación y alimentación y o transporte de beneficiarios para el sector agropecuario. Y cabe mencionar que en este programa los proyectos que presenten las entidades sin ánimo de lucro deben ser exclusivamente para formación presencial. Como lo venimos manifestando, el programa como tal, en este momento estamos en la fase habilitante. Desde el día de ayer, 17 de agosto, se están recepcionando los documentos para aquellas entidades sin ánimo de lucro que quieren participar. La recepción se está dando desde el día de ayer, como les digo, lo vuelvo a repetir, y se recibirán hasta el día 22 de agosto del año en curso. La cofinanciación del SENA para cada uno de los proyectos se tiene en cuenta. Para el sector agropecuario se le reconoce hasta el 80% del valor total del proyecto y para otros sectores hasta el 65%. Para esta convocatoria el presupuesto que tenemos asignado es de 3.700 millones. Importante destacar que el valor máximo de cofinanciación para cada uno de los proyectos es del 10%, es decir, 370 millones máximo se reconoce por proyecto de formación. La contrapartida que las entidades sin ánimo de lucro presenten puede ser en dinero o en dinero y en especie, siempre y cuando el aporte en dinero no sea menor del 50% del valor de la contrapartida. Importante pues que entremos a definir determinadas cosas que son de trascendencia para cada uno de los participantes. En ello queremos definir qué es una entidad y qué consideramos como una entidad sin ánimo de lucro. Las entidades sin ánimo de lucro son aquellas asociaciones que tienen por objeto permitir a las personas reunirse y desarrollar actividades comunes desprovistas del ánimo de lucro encaminadas al mejoramiento social y beneficio común. ¿Qué es la reconocida idoneidad? Es la cualidad de las entidades sin ánimo de lucro con representatividad en el sector productivo, tales como gremios, agremiaciones, federaciones, asociaciones, sindicatos, organizaciones representativas de trabajadores o instituciones de educación superior con acreditación institucional de alta calidad que refleje su capacidad técnica y administrativa para realizar objetos contractuales determinados. ¿Qué es la cadena productiva? Es aquel conjunto de agentes económicos que participan directamente en la producción, transformación y puesta en el mercado de un producto o servicio, cuya finalidad es satisfacer al consumidor. Se entiende como un conjunto de actividades económicas integradas como consecuencia de articulaciones en términos de mercado, tecnología y capital. Recomendaciones importantes para participar en la convocatoria. En primer término, analice detalladamente y tenga en cuenta el contenido del pliego de la convocatoria, el cual se encuentra ya debidamente colgado en el link. Además de mirar el pliego como tal, debemos fijarnos cuáles son los anexos que hacen parte integral de aquel pliego. Verifique el cumplimiento de los criterios establecidos para participar en la presente convocatoria
y asegúrese de no estar incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad. Diligencie los documentos y formatos establecidos en cada una de las etapas de la convocatoria y haga entrega en físico y en medio magnético de acuerdo al requerimiento de los documentos soporte requeridos para participar dentro del plazo estipulado hasta la hora y fecha establecidos y en el lugar indicado en el pliego de condiciones. Las propuestas que no cumplan con este requisito o se radiquen con posterioridad a la fecha y hora de cierre de la convocatoria no van a ser tenidas en cuenta. Es decir, no deje para última hora la presentación de su propuesta. Consulte periódicamente la página web del SENA, que es www.sena.edu.co, link http://www.sena.edu.co/empresarios/alianzas para el trabajo, páginas /convocatorias vigentes ASPX, para informarse de la convocatoria y de las posibles agendas. Esto de consultar periódicamente se tiene que dar porque es que necesariamente este es el medio de comunicación que vamos a utilizar el SENA con las diferentes personas sin ánimo de lucro que estén interesadas en hacerse partícipe de la convocatoria. Revise permanentemente la dirección de los correos electrónicos que ha registrado en su propuesta con el fin de estar atento a cualquier solicitud o información que realice el SENA. Recuerde que esta dirección de correo electrónico es el medio de comunicación de la entidad con el proponente y por ello debe ser de la persona que canalice la información. Para eso, importante porque cualquier adenda, cualquier notificación o cualquier cambio que se llegase a hacer dentro de la convocatoria va a ser debidamente publicado y ha llegado a cada uno de los convenientes o de las personas que se están haciendo partícipes en esta convocatoria. Por último y para finalizar, es importante tener en cuenta los plazos establecidos en el programa. A partir del día 17 de agosto, ayer y hasta el 22, se van a recibir los documentos requeridos en el pliego para la fase habilitante. El día 6 de septiembre se publicará el resultado de las entidades que han sido reconocidas como idóneas. Entre el 6 de septiembre y el 14, estas entidades pueden presentar sus proyectos. El 14 de septiembre se publica el listado de proyectos recibidos y el 16 de septiembre se publica, entre el 14 y el 16, 14 y 15 más bien, se reciben observaciones respecto de los resultados de esa publicación. El 16 se publican los resultados definitivos de las entidades que presentaron proyectos. La evaluación técnica, verificación financiera y verificación jurídica de estos proyectos se va a llevar a cabo entre el 16 y el 22 de septiembre. El 28 de septiembre se publican los resultados definitivos de los proyectos que cumplieron con los requisitos previstos en la convocatoria. Entre el 28 de septiembre y el 5 de octubre se presentará al Consejo Directivo estos proyectos para aprobación por parte de este ente. La publicación definitiva de proyectos aprobados se llevará a cabo el día hábil siguiente a la fecha en que el Consejo Directivo apruebe los proyectos y viene los requisitos de perfeccionamiento por parte de estas entidades para ejecutar los proyectos máximo hasta el 30 de noviembre de 2016. Muchas gracias. Como
En este momento, lo hemos venido diciendo, nos encontramos en la fase habilitante. Quiero recordarles nuevamente que la recepción de documentos es desde el día de ayer, 17 de agosto, hasta el 22 de agosto. Y importante tener en cuenta, dentro de los criterios jurídicos que deben fijar ustedes para la propuesta de habilitación como tal, jurídicamente vamos a tener en cuenta lo siguiente. En primer lugar, el proponente no debe estar incurso en causal de inhabilidad o incompatibilidad para contratar con el Estado. Para ello, vamos a realizar la verificación dentro de las expediciones que hace la Contraloría y la Procuraduría de aquellas personas que no están habilitadas para contratar con el Estado. Entonces, importante no estar incurso en causal de inhabilidad o incompatibilidad por esta parte. De igual forma, se verificará que el término de duración de las entidades sin ánimo de lucro no sea inferior al término de duración del convenio de asociación y 1 año más. Igualmente, la constitución de la entidad sin ánimo de lucro debe ser de por lo menos 6 meses de antelación a la fecha de presentación de los requisitos habilitantes. En el evento en que la propuesta sea presentada en asociación de 2 o más entidades sin ánimo de lucro, todos los integrantes deben cumplir con cada uno de los requisitos exigidos. Los representantes legales o miembros de la Junta o Consejo Directivo de las entidades sin ánimo de lucro, de manera individual o asociadas, que presenten proyectos en el marco de la convocatoria, no podrán tener alguna de las siguientes calidades de acuerdo con el artículo 9 del Decreto 777 de 1992, anexos 03 y 04 según corresponda. Es decir, no deben ser servidores públicos que ejerzan autoridad civil o política en el territorio nacional dentro del cual le corresponda ejercer sus funciones al SENA. No pueden ser miembros de corporaciones públicas con competencias en el territorio dentro del cual le corresponde ejercer sus funciones al SENA, e igualmente no pueden estar dentro del grado de cónyuge, compañero o compañera permanente o parientes de las personas que ejerzan cargos de nivel directivo en el SENA. Para efectos de lo dispuesto en este numeral, son parientes aquellos a que se refiere el artículo 8º, numeral 2 de la Ley 80 de 1993. Estamos en esta fase habilitante y la verdad es que queremos que todas las entidades sin ánimo de lucro que tienen aquella necesidad y que tienen proyectos para desarrollar se hagan presentes, porque el SENA lo que busca es cofinanciar a este grupo de personas dentro de los programas de reentrenamiento laboral y formación a lo largo de la vida. ¿Alguna inquietud de pronto de las regionales que en este momento nos están copiando? Como en el momento no recibimos inquietudes de parte de las regionales, queremos recordarles que sin importar que no las estén presentando en este momento, cualquier inquietud fácilmente puede ser llegada a los correos que antes acabamos de decir y directamente serán resueltas en su oportunidad. Estamos esperando alguna comunicación de las regionales, pero vemos que en este momento no hay inquietudes. Continuamos esperando inquietudes de las regionales en primer lugar, pues lo estamos haciendo porque son aquellas de más difícil de llegar. Posterior a ello, vamos a atender las inquietudes de las personas que se han hecho presentes en la sala. Buenos días, mi nombre es Gloria Inés Quintero. Quiero, por favor, que nos expliquen claramente qué es la fase habilitante
para que todas las entidades sin ánimo de lucro tengan claro las dos fases. ¿Hasta cuándo va la fase habilitante? ¿Hasta qué hora se reciben los proyectos de la segunda fase? Gracias. La fase habilitante es aquel proceso en el cual el Comité de Evaluación del SENA verifica si la entidad sin ánimo de lucro con representatividad en el sector productivo cumple con los requisitos de capacidad técnica y capacidad administrativa, es decir, los aspectos jurídicos y financieros para realizar el objeto del convenio de asociación. Esta fase está abierta para la recepción de documentos desde el día agosto 17 hasta el 22 de agosto. No tenemos la hora determinada, es decir, que podrán... Perdón, lo de la hora es que no lo... Si me corrigen aquí, es hasta el 22 de agosto a las 2:00:00. Por favor, repite, ¿hasta qué hora? Hasta las 2:00:00. Es la fase... 2 p.m. Es donde las... la recepción de documentación para la fase habilitante. En la fase habilitante tenemos que cumplir con 5 criterios. Los criterios básicamente son soportados con documentos. Los documentos vienen siendo las hojas de vida del equipo técnico que va a intervenir en la capacitación, es decir, el gerente del proyecto, los capacitadores o instructores expertos, y viene también las hojas de vida de los instructores. También se requieren documentaciones importantes que soporten la idoneidad de la entidad que se está presentando. Estos están referidos en la documentación requerida para esta fase en el pliego de la convocatoria. Hasta las 2 de la tarde vamos a hacer la recepción de estos documentos. Eso es básicamente la primera fase. La segunda fase ya es cuando se presenta la propuesta, cuando ya viene el proyecto que se va a ejecutar. Entonces, en esta fase ya se cuenta, como se describió anteriormente, con el cuerpo del proyecto. Entra una fase de evaluación y esta fase va hasta se recepcionan los documentos de la segunda fase hasta el 14 de septiembre a las 2 de la tarde. Del 6 de septiembre al 14 de septiembre vamos a recibir ya el proyecto que va a ser ejecutado a través del programa de reentrenamiento laboral y formación a lo largo de la vida, hasta las 2 de la tarde. Esa es la fase de... Esa es la segunda fase, es la evaluación técnica y verificación jurídica y financiera de los proyectos que se van a ejecutar. 2:30. 2 de la tarde. 2 de la tarde. 2:00:00. ¿Esos proyectos se reciben en todas las regionales o acá en Bogotá, o cómo puede erradicar las entidades sin ánimo de lucro sus proyectos? Los proyectos se reciben únicamente en la dirección general, en el kiosco es el lugar de recepción. La dirección es calle 57, número 869, Plazoleta Kiosco. Deben ser dirigidos a la dirección del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo y deben ser remitidos al grupo de formación continua especializada. Estos documentos, si vienen propuestas de otros lugares, igual tienen que ser radicadas en el mismo lugar y tienen que tener precaución de hacerlo, o sea, que en el momento de la radicación o de la asignación del número de radicado sea anterior a la fecha y hora de cierre estipulados en el pliego. En cuanto a la radicación de propuestas que provengan de otras ciudades o municipios, es válido su envío por correo certificado dirigido a la dirección del Sistema Nacional de Formación por el Trabajo, Dirección General del SENA. Como lo repetía Natalia, siempre y cuando la fecha y hora de radicado en el grupo de administración de documentos en la dirección calle 57-869, Plazoleta de Kiosco, sea anterior al cierre de la convocatoria, que volvemos a repetir, que es hasta el 14, del 6 al 14 de septiembre, 2 p.m. Tener muy en cuenta esas fechas y dar absoluto cumplimiento a ellas. Si una entidad sin ánimo de lucro registra su proyecto sin tener en cuenta la fase habilitante, ¿es válido ese proyecto?
No, precisamente están establecidas dentro de la convocatoria las dos fases para, uno, en primer término, habilitar para que se pueda presentar la propuesta, y en segundo término, para que una vez haya sido habilitada esta entidad sin ánimo de lucro pueda presentar su proyecto que va a desarrollar, el cual se evaluará y si es favorecido podrá entrarlo a desarrollar dentro de la convocatoria. Es importante, como lo dice José, hay unas causales de rechazo tanto en la etapa, en la fase habilitante como en la fase de presentación de la propuesta. Y dando respuesta, pues ya específicamente, en el numeral 5.3.1 están las causales jurídicas de rechazo del proyecto, y en el literal F nos dice que cuando quien presente la propuesta no haya sido habilitada en la primera fase de la convocatoria, su propuesta será rechazada. Buenos días, mi nombre es Juan Camilo Naranjo y quisiera preguntar lo siguiente. ¿Quiénes pueden participar en esta convocatoria? ¿Tienen que ser declarantes del impuesto para la equidad CRE? No, los declarantes del impuesto para la equidad CRE no es un requisito. Solamente el único requisito es que sean entidades sin ánimo de lucro de reconocida idoneidad. Gracias. Buenos días, mi nombre es Graciela Rubio y me permito hacerles la siguiente pregunta. ¿Hasta qué porcentaje financia el SENA los gastos de operación del proyecto y qué contemplan? Los gastos de operación del proyecto serán financiados hasta el 10% del total del valor del proyecto. Estos contemplan gastos como los pagos del director del proyecto, también contemplan gastos como administrativos, y se tiene que tener en cuenta que el 50% del valor de estos gastos deben de estar financiados por la contrapartida. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es María Restrepo. Quiero preguntar qué pasa si mi entidad no cumple con los requisitos de los indicadores financieros dispuestos en la convocatoria. Bueno, esta convocatoria se rige por el artículo 13 de la resolución del Ministerio del Trabajo, que es la 2921 del 2014, la cual nos reglamenta que los participantes o proponentes deben cumplir una capacidad administrativa como requisito habilitante, ¿sí? También nosotros nos sustentamos a partir de que esta resolución nos enmarca en esta capacidad administrativa y que deben cumplir una capacidad financiera que será objeto de verificación de cumplimiento para definir la idoneidad de la entidad sin ánimo de lucro como requisito habilitante para la participación a la segunda fase de la convocatoria. También nos amparamos en el decreto 1510 del 2013, que está reglamentado por el decreto 1082 del 2015, los cuales nos reglamenta el sistema de compras y contratación pública. Ellos nos hablan de los requisitos habilitantes, entre los cuales está la experiencia, la capacidad jurídica y la capacidad financiera. Dentro de la capacidad financiera nos dice que el interesado debe cumplir los indicadores de liquidez, de endeudamiento, que también debería cumplir los indicadores de cobertura de intereses, de capacidad organizacional, rentabilidad del patrimonio y rentabilidad del activo.
nosotros definimos solamente pedir que cumplan con dos requisitos que son de liquidez y de endeudamiento, y los parámetros que establecimos para la liquidez y el endeudamiento es lo mínimo que una entidad para endeudarse o para contratar con una entidad del Estado debería cumplir. Buenos días, mi nombre es Amanda Mejía y mi pregunta es, ¿las universidades que tengan acreditación de alta calidad en alguno de los programas que ofrecen pueden participar en la convocatoria? Sí, dando respuesta a su pregunta, en el numeral 4.2.1.5 de los pliegos está establecido que la acreditación debe ser institucional de alta calidad otorgada por el Ministerio de Educación a la entidad. Significa ello que no es única y exclusivamente a un programa, sino quien tiene que estar debidamente acreditada es la institución como tal, más no el programa. Porque en muchas ocasiones se presenta la situación de que efectivamente hay instituciones educativas que tienen acreditados programas, pero la institución como tal no está acreditada. El requisito para esta convocatoria es que sea la institución que tenga la acreditación de alta calidad otorgada por el Ministerio de Educación y que esta acreditación se encuentre vigente, porque esta acreditación, por norma general, el Ministerio de Educación la está expidiendo por 4 o 6 años. Entonces, si en el momento de la participación la entidad como tal, la institución no se encuentra vigente la acreditación, no puede participar. ¿Cuántas horas es lo máximo que se debe presentar dentro de estos proyectos sin ánimo de lucro? Y otro es si los programas de formación o acciones de formación pueden ser virtuales. La primera pregunta. Para esta convocatoria se estableció que los programas de formación deben tener una duración entre 40 y 80 horas, que se deben ejecutar máximo hasta el 30 de noviembre. También se pueden presentar programas de formación inferiores a 40 horas siempre y cuando se evidencien resultados de aprendizaje. Y ese mínimo que pueden presentar es de 16 horas. La otra pregunta es, como se ha mencionado en el desarrollo de la videoconferencia, para estos programas se permite exclusivamente formación presencial. De acuerdo a la resolución 2021 del 2014, la modalidad, en el capítulo 3, la modalidad de la formación, las acciones de formación se impartirán a través de entidades sin ánimo de lucro y de reconocida idoneidad y se ejecutarán exclusivamente de manera presencial. Por esta razón, en la resolución de tarifas de este año, la 1502, nos hacemos referencia a rubros acordes con la modalidad virtual. Quiere decir que no se podría tener un presupuesto de modalidad virtual porque no está contemplado y nos regimos por la resolución. Yo tengo otra inquietud. Si una entidad sin ánimo de lucro participó en la convocatoria del programa de formación continua especializada y no fue favorecida, ¿puede participar en el programa de reentrenamiento laboral y formación a lo largo de la vida? Bueno, esa es una pregunta importante. De acuerdo con lo establecido en el decreto 1072, precisamente el artículo 2.2.6.2.3.4, recordemos que este decreto compiló el decreto 681 de 2014. Aquí nos dice que las entidades sin ánimo de lucro que participen en los convenios de la convocatoria del programa de reentrenamiento laboral
no podrán participar simultáneamente en los convenios que tengan origen en los recursos a los que aplican por cumplimiento lo establecido en el artículo 16 de la Ley 344 de 1996, que fue modificada por el artículo 32 de la Ley 1607 de 2012. Por lo tanto, si la entidad participó en la convocatoria del programa de formación continua especializada, pero no fue beneficiada, es decir, no suscribió convenio, en este evento puede participar en la presente convocatoria. Caso contrario, en el evento en que haya suscrito algún convenio y participe en la convocatoria algún convenio del programa de formación continua especializada o cualquier otro que tenga recursos de la ley 344 y participe en la presente convocatoria, se le aplicará la causal de rechazo establecida en el literal J del numeral 4.2.4.2. Esta nos habla que en las entidades que hayan participado en convenios, o sea, han beneficiado de convenios de estos recursos y participen acá, su propuesta será rechazada. Haciendo entonces un resumen, entendemos que la convocatoria de reentrenamiento laboral y formación a lo largo de la vida tiene dos fases. Una fase habilita, que da el reconocimiento de idoneidad a las entidades sin ánimo de lucro. Estas entidades también pueden ser gremios, federaciones, asociaciones, que la modalidad de participación también puede ser individual y agrupadas, ¿sí? Sí. Pero en el evento, perdón, para que aclaremos ahí, en el evento en que efectivamente sean agrupadas, cada una de las entidades que se ha agrupado debe cumplir de manera individual los requisitos establecidos en el pliego. Es decir, a las diferentes entidades se les van a verificar los requisitos como si fuese casi de manera individual. Uno por uno van a ser verificados. Y si alguno de ellos no cumple, pues necesariamente va a ser descalificada la propuesta. ¿Y en el gremio también? No, aquí hay que tener en cuenta, cuando hablamos de entidades asociadas, son entidades sin ánimo de lucro que se asocian y presentan la propuesta a través del promotor, que es la figura. En los gremios, la entidad sin ánimo de lucro es el gremio y pues no vamos a hacer la verificación a todos sus afiliados. En este caso solo se hace al gremio como entidad sin ánimo de lucro. Bueno, y que todo esto va en la fase habilitante, que la fase habilitante tiene una capacidad técnica y en la capacidad técnica se revisa el aspecto financiero y el aspecto jurídico. ¿Sí es así? Sí, es así. Y el aspecto técnico. Y el aspecto técnico, perdón. Técnica y administrativa. En la capacidad técnica y administrativa. En la fase habilitante se tienen en cuenta criterios de capacidad técnica. Allí se va a evaluar la experiencia del equipo técnico, el perfil de los expertos e instructores, la calidad de los espacios de formación, la participación en espacios de articulación entre la formación y el sector productivo y en el caso de las instituciones de educación superior, la acreditación de alta calidad. En el caso de los demás gremios se les exige certificación de experiencia en formación. También se evalúan criterios de capacidad administrativa, que son los criterios financieros. Se va a tener en cuenta la liquidez, el nivel de liquidez y nivel de endeudamiento de cada uno de los gremios participantes. También se tiene en cuenta dentro de la capacidad administrativa los criterios jurídicos que mencionaba en su momento José Ignacio. Ya mencionaba cuáles son esos, entre ellos, por mencionar algunos, está que las entidades, cada una de las entidades sin ánimo de lucro no debe estar incursos en causales de inhabilidad o incompatibilidad para contratar con el Estado.
y que en esa fase habilitante, que es la primera, la tenemos del 17 al 22 de agosto hasta las 14:00. 14:00 son las 2 p.m. Quiere decir que aquí estamos entregando documentación, no proyectos, en esta fase. En esa fase habilitante. Que pasamos a una segunda fase y es la fase donde hay recepción de proyectos. ¿Sí es así? Siempre y cuando sea habilitado. Los gremios que cumplan con esta primera etapa, que sean reconocidos como idóneos, pueden presentar sus proyectos de formación. Ya pasan a la segunda fase. Aquí es importante aclarar el tema del cronograma y pues es bueno que lo tengan las dos fechas importantes. Una es la fecha de recepción de documentación, que es la fase habilitante. Vamos del agosto 17 a agosto 22. Entonces, en este momento estamos precisamente en los términos, estamos recibiendo esos documentos y el 22 de agosto a las 2 de la tarde se cumple el plazo. Y la otra, y siguiendo ahí, pues revisando el cronograma, ese mismo día, el 22 de agosto, se va a publicar el listado de las entidades que presentaron la documentación para ser valorada en la fase habilitante. Entonces es importante que tengan en cuenta este término. La otra fecha importante ya es en la segunda fase, que es la fase de la presentación de las propuestas. En esta fase encontramos que el plazo de recepción del proyecto va de septiembre 6 a septiembre 14 a las 2 p.m., 2 de la tarde. Entonces, el 22 cerramos primera fase, el 22 de agosto, y de septiembre 6 a septiembre 14 la segunda fase. Y es bueno tener en cuenta esas dos fechas. Habrán entidades sin ánimo de lucro que registren la documentación y al igual estén adelantando el proyecto y registren proyectos al mismo tiempo. ¿Qué les podemos decir? O sea, tienen que esperar a que publiquen si fueron reconocidas o no reconocidas, o por un lado se está analizando su proyecto y por otro lado se está validando que cumple con la primera fase. Como ya lo decían aquí los compañeros de la mesa, efectivamente, lo primero que tiene que hacer la entidad sin ánimo de lucro es realizar la presentación de los documentos para ser habilitado. Obviamente, pues si la entidad como tal sabe que cuenta con esa habilitación, lo que puede ir haciendo es alistando su propuesta para que en el momento en que sea debidamente habilitado, presente ya su proyecto dentro de las fechas establecidas, es decir, del 6 de septiembre al 14 de septiembre a las 2 p.m. No se puede presentar las dos cosas al tiempo, porque entrar a presentar el proyecto como tal en la fase habilitante pues sería algo desgastante, porque es que necesariamente la entidad como tal no ha sido habilitada y pues obviamente esa parte no se le va a contemplar todavía. Lo único que se va a tener en cuenta en esta primera parte son la documentación para poder ser habilitada. Bueno, y continuando entonces con el resumen, decimos que ya una vez hayan recepcionado el proyecto, la entidad en lo que va a cofinanciar es el 10% del valor de la bolsa, que tenemos una bolsa en este momento de 3.700 millones, que va a financiar el 10%, lo que va a cofinanciar con recursos SENA, que es el máximo hasta 370 millones de pesos. Importante anotar eso, es que el SENA como tal puede entrar a cofinanciar un máximo del 10% del total de la convocatoria, que para el caso es 3.700 millones de pesos. O sea, el tope para que la cofinanciación es el 10, tope. Hasta el 10%. No y sería hasta 370 millones. Es decir, puede ser inferior, pero sí, no puede sobrepasar el 10%. Perfecto.
que el proyecto presente hasta 80 horas, ¿sí es así? Máximo 80 Máximo horas 80 por horas. programa de formación. Y que la ejecución no puede sobrepasar del 30 de noviembre. De noviembre de 2016. Importante destacar esto de que hasta el 30 de noviembre, porque es que necesariamente para desarrollar el programa como tal ya se hicieron los estudios pertinentes y las capacitaciones se pueden entrar a desarrollar dentro de ese periodo previamente establecido en el cronograma. Ya con posterioridad en el mes de diciembre se van a realizar los trámites pertinentes para las verificaciones y certificaciones que se van a dar a cada uno de los diferentes proyectos para realizar los últimos pagos y para que estos estén dentro de la vigencia 2016. También hay que aclarar que el SENA, si bien es cierto, no va a financiar hasta el 10% del total de toda la bolsa, que serían los 370 millones. Ese 10% debe representar para el sector agropecuario hasta el 80% y para otros sectores productivos hasta el 65%. ¿Sí? Eso hay que aclarar. ¿Sí queda claro? Y una entidad sin ánimo de lucro puede presentar un proyecto de, supongamos, 500 millones de pesos, lograr que el SENA cofinancie los 370, el resto lo podía poner, o sea, supera el 10% de la bolsa de 3.700, lo presente por 600 millones. Ese saldo o esa diferencia la asumiría con recursos propios, ¿sí? ¿Lo puede hacer o no lo puede hacer? O sea, el ejercicio podríamos hacerlo así. Él presenta un proyecto que el SENA le va a financiar hasta 370 millones, ¿sí? Si es del sector agro, por ejemplo, esos 370 millones corresponden al 80% del total del proyecto. Es decir, el SENA le financiaría los 370 y él debe calcular el otro 20% de esos 300, sí, para que complete el 100%, y eso es lo que va a cofinanciar. Esa va a ser la contrapartida, lo que la empresa va a aportar. Esta contrapartida puede ser en dinero o también puede ser en dinero y en especie, siempre y cuando la porción en especie no supere el 50% de ese valor. Bueno, entonces les recordamos que estamos recibiendo en este momento, desde el día de ayer, 17 de agosto, estamos recepcionando documentación de todas las entidades sin ánimo de lucro que quieran presentar sus proyectos y que la tenemos hasta el 22 de agosto hasta las 2 p.m. es la recepción de documentos. Que tenemos después las publicaciones y la recepción de proyectos como tal inicia ¿desde cuándo? Desde el 6 de septiembre al 14 de septiembre hasta las 2 p.m. Entonces, del 6 de septiembre al 14 de septiembre, 2 p.m. Es para presentar los proyectos. Entonces invitamos a todos los interesados a que presenten pues la documentación como está establecida en los pliegos, que tenemos tiempo, tenemos toda esta semana y que esperamos pues que tenga una buena participación. Nuestro correo electrónico es reentrenamiento laboral 2016, reentrenamiento 2016 @sena.edu.co. Bueno, muchísimas gracias.